Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta webinar que hemos elaborado desde el sindicato CESID. Ya sabéis que no hace mucho tiempo hicimos unas encuestas al profesorado para saber cómo había pasado este curso escolar tan atípico. Vimos que el nivel de estrés emocional había sido muy elevado, con lo cual desde CESID, como siempre, intentamos asesoraros y ayudaros. Buscamos ayuda de una profesional, en este caso la persona que ha elaborado esta webinar, que se llama Carlota Bravo. Ella es psicóloga general sanitaria, es cofundadora de Tandem Psiconutrición, que se encuentra aquí en Huesca, y es la que ha elaborado pues esta webinar, que sabemos que seguramente os gustará y que va a ser muy útil pues, para que podáis gestionar ese estado de estrés emocional, tanto en vosotros como también poder comprobar si vuestros compañeros se encuentran en su situación y poder echarles una mano. Así que sin más dilación os dejo con ella y con su exposición. Muchas gracias a todos por estar ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlota y esta tarde os quería hablar sobre el síndrome del profesor quemado, ¿vale? Empezaremos definiendo qué es esta problemática, luego pasaremos a por qué aparecen docentes, cómo les afecta, los síntomas más relevantes de este trastorno, las consecuencias que tiene en el aula, la incidencia del problema, es decir, la situación actual que nos encontramos con respecto a este síndrome, y por último, cómo prevenir su aparición, que sean pequeñas estrategias que todos los docentes podréis aplicar en el aula para prevenir la aparición de este síndrome. En primer lugar, vamos a ver qué es este síndrome. Quizás lo conozcáis más como burnout, ¿vale? O quemarse en el trabajo. Es un término que comienza a utilizarse en 1974, lo define Freudenberger, y que lo define como una manifestación de un estrés crónico mantenido a lo largo del tiempo. Como veréis, el estrés es algo principal en este síndrome. Freudenberger lo relaciona a las profesiones asistenciales, ya que trabajan de manera directa con los usuarios y serían los más propensos a sufrirlo. Es decir, que según las características del trabajo, que tienen que ser unas determinadas, por ejemplo, mucha implicación emocional, una relación muy directa con la persona, serían los más propensos a sufrir. ¿De acuerdo? Un poquito más tarde, en el 81, Malach y Jackson crean o definen nuevamente este trastorno, y es la definición que actualmente se usa, ¿vale? Lo definen también como una respuesta inadecuada de estrés emocional crónico. Y nombran estas tres áreas como las principales características: el agotamiento físico y psicológico, la despersonalización y los sentimientos de baja adecuación al puesto de trabajo, ¿vale? O de inadecuación al puesto de trabajo. Luego los definiremos todos un poquito más en profundidad. Un poquito más tarde también, en el 93, la Organización Internacional del Trabajo reconoce el estrés y el síndrome de burnout como un riesgo ocupacional significativo de la profesión docente. Como vemos, el burnout es una situación individual, es decir, a la que llega un individuo cuando se mantiene durante un largo periodo de tiempo, una situación de estrés. Con lo cual, lo que me gustaría definir a continuación es lo que es el estrés, ¿vale? Y cómo nos afecta. ¿Qué es el estrés? Pues el estrés es una respuesta adaptativa de nuestro organismo a una situación que requiere de nuestra atención, ¿vale? En principio es adaptativo, ¿vale? Lo necesitamos para hacer frente a las nuevas situaciones a las que nos enfrentamos. Su funcionamiento, como veréis, podemos definirlo como una curva, con una forma de campana, ¿vale? Aparece una nueva situación, por ejemplo, la primera vez que un docente se enfrenta a su clase, a dar una clase. De no estar activados empieza a aparecer ese estrés, que es una activación del cuerpo para poder hacer frente a esa situación, ¿vale? Llegaríamos en la primera parte verde a
el estrés óptimo, es decir, a ese nivel de activación que necesitamos cada uno y que es individual para dar una buena respuesta a esa situación. Si vemos que no podemos atender a esa situación, pasaríamos al trocito de la curva amarillo, ¿vale? Empezaríamos a entrar en fatiga. Esa situación nos sobrepasa, nuestro estrés sube mucho y ya no nos ayuda, sino que es contraproducente. Pasaríamos luego a la parte naranja de la curva, que como veis estamos ya cansados, estamos exhaustos, ¿vale? Y si continuamos avanzando en la parte roja, empezarían a aparecer todas las manifestaciones de la ansiedad y los síntomas más negativos del estrés, ¿no? Hasta que llegamos, digamos, al final, a romper, que sería donde se localiza el síndrome de burnout, cuando ya el estrés, el nivel de estrés que soporta nuestro organismo es demasiado, ¿vale? ¿Qué aspecto importante del estrés me gustaría resaltar? Pues bueno, el estrés, el nivel de estrés que nosotros notemos, ¿vale? Depende de la valoración de nuestras capacidades ante las situaciones, en este caso, laborales. Es decir, si yo me enfrento a esta nueva clase, pero yo me valoro y creo que soy lo suficientemente eficaz y que tengo las habilidades suficientes para afrontar esta situación, mi nivel de estrés no va a subir demasiado, ¿vale? Sino que se va a mantener, va a ser productivo para mí y me va a ayudar a responder ante esa situación. Por el contrario, si yo hago una valoración de la situación y de mis capacidades y veo que no tengo esas capacidades o que son insuficientes, ese nivel de estrés va a comenzar a subir hasta llegar a unos límites que ya no son producentes, sino que serían contraproducentes, ¿vale? Sería un poquito de nuevo con este código de colores esta respuesta ante el estrés. Al principio la fase de alarma vemos que está en verde porque es precisamente esa activación inicial ante una nueva situación. Puede aparecer tensión muscular, se agudizan nuestros sentidos, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿vale? Eso es lo que sentimos, esos nervios iniciales, ¿vale? Pasamos al color amarillo, la fase de resistencia. Si vemos o esa valoración no es positiva y vemos que quizás no somos capaces de enfrentarnos a ello, no podemos adaptar a esa situación, ¿vale? Vemos que la situación no termina y el nivel de estrés sube y se genera una resistencia, ¿vale? Pasamos luego a la fase naranja, a la fase de agotamiento, las manifestaciones más negativas del estrés, ¿vale? Nos agotamos, nuestras reservas físicas y psíquicas se van perdiendo, ¿vale? Y se pierde también la capacidad de respuesta, es decir, no me veo capaz de responder ante esa demanda, como sería dar la clase, ¿vale? En la parte roja encontramos las consecuencias. El estrés crónico, la incapacidad de controlar el entorno. Empiezan a aparecer ya trastornos de sueño, enfermedades psicosomáticas, es decir, ya la parte más negativa de ese estrés, conocido también como ansiedad, ¿no? ¿Por qué aparecen docentes? Ya se reconoció en el 93 por la Organización Internacional del Trabajo que la profesión docente era una profesión con riesgo de padecer este burnout. Vamos a ver por qué. En esta tabla he querido resumir un poquito el puesto docente, es decir, qué cosas influyen en este puesto docente para que sea propenso o seamos propensos a padecer burnout. En primer lugar estarían las demandas de trabajo, la sobrecarga, el ritmo de trabajo impuesto, el rol del profesor, la inestabilidad del empleo, la falta de participación del docente, las carencias de formación, es decir, todas esas características propias del puesto de trabajo que pueden influir en este nivel de estrés. Luego estarían las características de la persona, como la personalidad, la respuesta que nosotros tengamos al estrés, si lo sabemos gestionar adecuadamente o no. Y luego la percepción de la realidad, ¿vale? Ahí estaría también esta valoración de nuestras capacidades, ¿vale? E interpretación de las mismas.
En otro punto importante sería el apoyo social, ¿vale? La satisfacción laboral y las características del centro de trabajo, tanto la estructura física como la estructura organizativa del centro, como la asignación de las tareas, las relaciones con los superiores, ¿vale? Todo esto es un pequeño resumen de el trabajo de docente o del puesto de trabajo de docente. He querido señalar 6 puntos muy importantes que pueden suponer factores de estrés para los docentes. El primero de ellos es el cambio en el modelo educativo, es decir, evidentemente hemos evolucionado y es verdad que dentro del rol de docente han aparecido nuevas tareas, nuevas demandas del entorno. Ahora es verdad que la educación, ¿no? Solo es enseñar materias, sino que los docentes tienen que implicar en muchos otros procesos educativos. En segundo lugar, la falta de recursos personales y profesionales para afrontarlos, ¿vale? Ante este cambio en la educación, sí que es verdad que ha faltado recursos tanto personales como profesionales para hacerles frente, igual que recursos organizativos. Uf. He querido señalar 6 puntos muy importantes considerados factores de estrés en el profesorado, ¿vale? El primero sería el cambio en el modelo educativo. Ahora los profesores no solo se dedican a enseñar materias, sino que se les demanda que enseñen en valores, que incluyan a personas con diferentes capacidades dentro del aula. Esto ha supuesto un cambio, ¿vale?, al que los docentes se han tenido que adaptar. Por otro lado, estaría la falta de recursos para afrontar estos cambios y también la falta de recursos de la organización, es decir, ahora hay más ratio de alumnos por profesor, hay menos recursos para dar esta formación, ¿vale? Se ha modificado también el rol tradicional de educador por todos estos cambios en las demandas de educar que ha tenido la enseñanza. También hay que nombrar la falta de apoyo por la organización de los compañeros, algo que salió en la encuesta que hizo el CESIF hace no mucho, ¿vale? Y por último también la falta de apoyo e implicación de las familias de los alumnos en la enseñanza. Como os comentaba, el CESIF hizo una encuesta hace poquito, en este mes de mayo, y los datos acerca del estrés docente, aunque hemos visto que se vienen teniendo en cuenta desde hace tiempo, este último año son bastante alarmantes. El estudio realizado recoge la opinión de 500 docentes aproximadamente, y de estos 500, el 96% ha manifestado sufrir estrés emocional durante este último año. Es decir, el puesto de trabajo ya tiene unos factores de estrés bastante marcados, pero es verdad que este año, con todo el tema de la pandemia y todas las nuevas demandas que ha supuesto esta situación, han hecho que este estrés emocional aumente muchísimo entre el profesorado. El 96% también ha reconocido, pues bueno, tener una implicación emocional mucho más grande durante este curso. Un 69% se ha sentido desatendido y sin apoyo por parte del Departamento de Educación, y un 35,5% ha señalado que este estrés emocional ha aumentado por las familias de los alumnos. Durante este último año, las familias sí que es verdad que han tenido más implicación en las tareas escolares de sus hijos, y esto ha hecho que el estrés de los profesores aumente por ese contacto más directo entre las familias, y que también, bueno, han aumentado las demandas, ¿no?, de pues, saber qué es lo que tenían que hacer los niños, cómo tenían que hacerlo. Bueno, se han implicado más y esto ha supuesto también una carga añadida a los docentes. ¿Cómo afecta a los docentes?
Este es el tercer punto, ¿vale? Hemos definido antes el burnout y hemos dicho que se manifestaba a través de 3 áreas principales. Vamos ahora a definirlas un poco para tener más claro a qué se refiere este síndrome. La primera de ellas sería el agotamiento emocional, es decir, la persona vivencia el encontrarse emocionalmente agotado, es decir, como veíamos en la curva del estrés, el burnout se localizaba en la parte roja, en la parte más negativa de este nivel de estrés, con lo cual se han gastado todos esos recursos, se han gastado todas se han gastado todos esos recursos emocionales que tenemos, ¿vale? Y el profesor siente que no le queda nada que ofrecer a las personas con las que trabaja. Es un agotamiento por mantener este nivel de estrés sostenido en el tiempo durante bastante tiempo, ¿vale? Es el elemento fundamental en el desarrollo del síndrome de burnout y también aparecería asociado a manifestaciones físicas del trastorno, que luego veremos cuáles son. En segundo lugar está la despersonalización. La persona comienza a manifestar actitudes negativas con las personas para las que trabaja, en este caso con los alumnos, ¿vale? Y se adopta esa relación distante y de escasa receptividad ante las demandas de los alumnos. Por último estaría la baja realización personal y que tiene mucho que ver con un sentimiento de fracaso, ¿vale? Si yo me enfrento a mi clase, a mis alumnos, y no soy capaz de darles clase, no soy capaz de hacer lo que antes hacía, ¿vale? Al final me aparece ese sentimiento de fracaso personal, de no ser un buen profesional, de no ser un buen docente. Y por eso me siento incapaz de llevar a cabo el trabajo, ¿vale? El profesor quemado desarrollaría expectativas muy negativas sobre su eficacia, ¿vale? Algo que es fundamental para que ese nivel de estrés suba es, bueno, es precisamente eso, ¿no? Tener expectativas negativas sobre que pueda hacerle frente o no a estas situaciones, con lo cual es un círculo vicioso en el que ese estrés mantenido en el tiempo hace que me agote y que no pueda hacer frente a mi trabajo y cuando aparecen estos 3 factores juntos, podríamos hablar de burnout o síndrome del profesor quemado. Esto sí se mantiene en el tiempo, lo que lleva a desarrollar es un déficit de motivación. Es decir, yo no me veo capaz de afrontar mi profesión, de dar una clase, de enfrentarme a mis alumnos, con lo cual me desmotivo y todo es un círculo vicioso, ¿no? Se adquiere una actitud distante, no se participa activamente en las clases porque no me siento capaz, es decir, se crea un círculo vicioso en el que es muy difícil salir. ¿Qué sintomatología podemos empezar a observar en una persona que se esté sintiendo así? Por un lado estarían los síntomas físicos, ¿vale? Estos sí que son más comunes al inicio del trastorno, cuando estamos subiendo en esta curva, ¿vale? Y que están relacionados más con síntomas de estrés y ansiedad. Pueden aparecer, por ejemplo, dolores de cabeza, pueden aparecer tics, movimientos repetitivos, se queda en la boca, sensación de nudo en la garganta, de no poder hablar, tensión muscular, mayor frecuencia respiratoria, mayor frecuencia cardíaca, problemas estomacales como el colon irritable, una patología que está muy en boga últimamente. Trastornos del sueño, pues problemas para conciliar el sueño por esos niveles de estrés y ansiedad tan elevados y cansancio ante actividades cotidianas. Los síntomas psicológicos que más podemos observar serían los trastornos emocionales, esa sensación de inseguridad, irritabilidad, apatía, actitud pasiva, frustración, ¿vale?
Alteraciones cognitivas, disminución de la capacidad de concentración, fallos de memoria, inhibición del pensamiento y del lenguaje, el quedarse en blanco, ¿no? Yo no me estoy sintiendo capaz de enfrentarme a dar una clase y me quedo en blanco, ¿no? No sé cómo salir de esa situación, un poco con esa incapacidad de reaccionar ante la situación temida, ¿vale? Otra de los síntomas psicológicos que podemos observar en las personas que sufren de burnout serían estas alteraciones en la conducta, como por ejemplo, si yo no me siento capaz de dar una clase, puede que emplee conductas de evitación, ¿no? Por ejemplo, el absentismo laboral o el usar drogas para evadirme de esa realidad. No tienen por qué ser drogas no legales, sino que muchas veces pues, son tranquilizantes o relajantes musculares, ¿no? Para calmar un poco esa sintomatología de la ansiedad. Por otra parte estarían también las conductas conflictivas, pues bueno, agresiones o quejas recurrentes que se le pueden poner a los profesores por su actitud en el aula, ¿vale? O conductas pasivas como la indiferencia, la falta de participación y el aislamiento. Perdón. ¿Por qué he explicado toda esta sintomatología? Porque al final conocerla puede ayudarnos a detectar este trastorno en sus inicios y poder así prevenir que se lleguen a extremos más peligrosos, ¿vale? Tanto en nosotros mismos como en nuestros compañeros de trabajo, ¿vale? Y poder pedir ayuda para salir de, como hemos visto, este círculo vicioso. ¿Qué consecuencias tiene en el aula? Pues bueno, imaginaros un profesor que se está sintiendo así, que tiene todos estos pensamientos de que es incapaz de afrontar su día a día, que es su trabajo. Pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Lo más normal es que exista esta inadaptación al trabajo, ¿no? Disminuye tanto la cantidad como la calidad del trabajo. Hago menos y lo hago de una peor manera, ¿vale? Me estanco laboralmente, no quiero asumir cambios o aceptar nuevos retos o innovaciones, ¿no? Si ya estoy mal donde estoy, ¿cómo voy a afrontar cambios encima? Otra característica es que se pierde la autoridad en el aula, cuando yo no me siento esa autoeficacia para mí es muy baja o es escasa, no tengo o no soy capaz de imponer mi autoridad. Esto puede llevar a problemas de relación tanto con los alumnos como con sus familias y vivir esas situaciones de bloqueo, ¿no? De ausencia de autonomía. No sé cómo actuar, no sé qué hacer. Por lo tanto, también va a ser fácil que esa implicación con nuestro trabajo decaiga, ¿vale? Y también, pues bueno, pueden aparecer estas conductas evitativas que serían el absentismo laboral o incluso las bajas laborales, ¿vale? Se incrementan tanto el número de bajas como la duración de las mismas. ¿Cuál es la incidencia del problema? ¿Es relevante actualmente? Pues bueno, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en un estudio que hacen de manera anual, en el que se miden las bajas por enfermedad mental, que serían las que podríamos asociar a este síndrome de burnout, tanto por sintomatología ansiosa como depresiva. Vemos en el gráfico que este último año 2019 ha sido el año en el que se han tomado más bajas por enfermedad mental dentro del profesorado, ¿vale? He querido hacer un breve resumen según el número de bajas, según ciertos parámetros, ¿vale? Se ve que según el periodo escolar, el periodo donde se cogen más bajas los docentes es en educación primaria, ¿vale? Con un 49%. Según el sexo, se ve que se cogen más bajas mujeres que hombres. Según la edad, se ve que son los mayores de 50
o más los que más bajas suelen coger, ¿vale? Como veis también los de 20 a 29 años son los que menos porcentaje de bajas tienen. Y pasamos a cómo podemos interpretar estos datos. Muchas de estas bajas por enfermedad mental serían por depresión y ansiedad, lo que hemos dicho, los que se relacionan más típicamente con el síndrome de burnout, que no es en atención primaria no se suele utilizar este diagnóstico, pero sí que se asocia más con ansiedad o depresión y estarían dentro de este síndrome del burnout. Las nuevas generaciones de docentes, es decir, los profesores más jóvenes, están más preparadas para gestionar estas nuevas demandas del puesto de trabajo, con lo cual son los que menos bajas laborales se cogen por enfermedad mental, ¿vale? Tendrían más conocimientos sobre gestión del estrés, que es la piedra angular de este síndrome, sobre manejo de las emociones y gestión de las situaciones de conflicto. Por el contrario, los profesores de 50 años o más no estarían tan actualizados. Su formación fue hace tiempo y sería adecuada a las demandas de la situación escolar de ese momento, ¿vale? Y también podría deberse a ese desgaste, ¿no? El síndrome de burnout es precisamente algo que pasa en un periodo de tiempo mantenido de estrés, con lo cual sería lógico pensar que cuanto mayor es la edad y más años trabajados, más desgaste por los factores estresantes del puesto de trabajo pueden tenerse. Las mujeres también, el que haya un mayor número de bajas en mujeres que en hombres, puede ser porque toleren peor el estrés o porque tengan situaciones vitales con más carga emocional que los hombres fuera del entorno laboral. Y también porque en la profesión docente creo que hay muchas más mujeres que hombres que se dediquen, ¿no? a la educación. En cuanto a las diferencias por periodo escolar, tendría que deberse a las características específicas de los alumnos o a las características organizativas de ese periodo de primaria, ¿vale? No he encontrado quizás otra explicación más que dar, porque también estuve revisando los ratios de profesor-alumno y es verdad que en educación primaria no es el mayor, así que imagino que sería por las características específicas o las características organizativas de ese periodo de escolarización. Vale, vamos a pasar a la última parte, que sería la de cómo prevenir su aparición. Al final, la mejor solución ante este síndrome sería la prevención, ¿vale? Evidentemente existen soluciones a distintos niveles, no solo podemos actuar a nivel individual, pero sí que es verdad que nos vamos a centrar hoy en esas, ya que ojalá cambiaran las demandas laborales y se mejoraran las condiciones laborales más a nivel de organización, pero bueno, eso es algo que no está en nuestra mano, ¿vale? Es decir, a nivel organizativo sí que es verdad que reducir las demandas laborales, mejorar las condiciones y proporcionar más medios reduciría ese nivel de estrés por lo que se reduciría la aparición de esta sintomatología. A nivel grupal también podría mejorar el apoyo social percibido por parte de los profesores y también ayudaría a que se valorara externamente el trabajo y todo el esfuerzo que hacen los docentes y que han tenido que hacer durante este último año. Y bueno, a nivel individual, como hemos visto, sí que se pueden hacer quizás pequeños cambios, ¿vale? Para gestionar este estrés de otra manera, para adaptarnos mejor al puesto de trabajo y para aumentar esa autopercepción positiva que vemos que es una de las claves en la aparición de este trastorno, de este síndrome, perdón. A nivel individual podemos llevar a cabo varios cambios. El primero se relaciona con esta gestión emocional y con el estrés, sobre todo, ¿vale? Para gestionar el estrés podemos llevar a cabo dos tipos de conductas, sustitutivas o adaptativas. Las sustitutivas
consisten una forma de disminuir la activación fisiológica, como podrían ser, por ejemplo, las técnicas de relajación y respiración, o mantener una vida sana fuera del empleo, ¿vale? Luego veremos, luego explicaré, me detendré a explicar cada una de ellas. Por otro lado, también existirían las conductas adaptativas orientadas a la anulación de la amenaza, ¿vale? Como sería, por ejemplo, la gestión eficaz del tiempo y aprender a poner límites. Luego también veremos estos puntos. Otra de las soluciones individuales que podríamos poner sería la relativa a la gestión de las situaciones conflictivas. Sé que tenéis un webinar sobre gestión de conflictos dentro del aula, así que no me detendré mucho en este punto, ¿vale? Y otro punto que me gustaría comentar sería la adaptación al puesto de trabajo, la motivación y la gratificación personal, ¿de acuerdo? Ahora entraré a explicar cada una de ellas. La gestión emocional, sobre todo la gestión emocional del estrés, sería fundamental en la prevención del burnout, ¿vale? Tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, ¿vale? Es decir, sería tan importante reconocer nuestras emociones para poder gestionarlas, pero también hacerlo en los demás, ¿vale? Es lo que se conoce como inteligencia emocional. Y es una habilidad que también puede mejorarse, ¿vale? Trabajando todas las partes que la componen. En primer lugar estaría la autoconciencia, ¿vale? Que sería identificar estas emociones, es decir, cómo nos estamos sintiendo, cómo nos afecta la situación, ¿vale? Y una vez identifiquemos y nos conozcamos en este sentido, podremos gestionar cómo actuamos, es decir, practicar el autocontrol, ¿vale? He querido poner esta imagen sobre este círculo de las emociones, ¿vale? En el centro están las emociones básicas, que serían el miedo, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa, ¿vale? Es verdad que en este síndrome la más importante es la ansiedad y el estrés, como veis deriva del miedo, pero sería muy importante la identificación y el reconocimiento de todas ellas, ¿vale? Para saber cómo nos afectan y cómo nos llevan a actuar cada una de ellas, ¿vale? También es muy importante saber que las emociones son como pequeñas alarmas, es decir, si yo estoy sintiendo ansiedad, si estoy sintiendo estrés, ¿qué me quiere decir eso? ¿Por qué estoy sintiéndome así? ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿Vale? ¿O qué está pasando dentro de mí que hace que yo me sienta así? Habría que revisar el por qué aparece este estrés, ¿vale? También para poder gestionarlo. Muchas veces, para conocer esto, es necesario ir a terapia y hacer un trabajo emocional, ya que tampoco estamos muy acostumbrados habitualmente a identificar nuevas emociones, saber cómo me afectan, cómo puedo actuar en consecuencia. Es decir, es algo muy personal que muchas veces es necesario acudir a un profesional para que nos ayude con todo este tema de la gestión emocional. ¿Cómo gestiono el estrés? Pues bueno, dentro del aula o en momentos de gran tensión, las técnicas de relajación y respiración pueden ir muy bien, es decir, es algo que puedo practicar, por ejemplo, ante un conflicto en el aula, puedo sacar 5 minutos para llevarlas a cabo dentro del aula, ¿vale? Tanto dentro como fuera, es decir, también se puede aplicar una vez que ya llegamos a casa, ¿vale? Y estas técnicas en concreto pueden servir para calmar todas estas manifestaciones físicas del estrés que hemos visto antes, tensión muscular, dolor de cabeza, bueno, todas esas manifestaciones físicas de la ansiedad que hemos visto antes. Sirven para calmarlas, ¿vale? Podrían ser la relajación progresiva de Jacobson, que va muy bien para la tensión muscular, y la respiración diafragmática para disminuir, por ejemplo, el ritmo cardíaco. No voy a entrar en detalles, tenéis muchos vídeos, por ejemplo, en YouTube que las explican, ¿vale? Pero que sepáis que sí que son técnicas que podemos aplicar en un breve
periodo de tiempo, ¿vale? Y que pueden hacer que esas manifestaciones tan negativas y que luego nos afectan tanto se reduzcan un poquito, ¿vale? Y que nos dé capacidad para dejarlas un poco a un lado y actuar, ¿vale? Por otro lado, para gestionar el estrés también, bueno, he puesto vida sana, ¿vale? Pero se relaciona también con este nivel de estrés, ¿no? Y llevar una vida fuera del entorno laboral lo más calmada posible, ¿vale? Si yo no subo el estrés fuera de mi entorno laboral, evidentemente, pues si cargo menos el cuerpo con estrés, va a ir mejor, ¿vale? Ya no solo para prevenir el síndrome de burnout, sino para todo en general, ¿vale? ¿Cómo puedo gestionar este estrés o disminuirlo también? Aparte de llevar una vida calmada, puedo practicar actividades como el deporte o la meditación, ¿vale? Que aparte de reducir este nivel de estrés, pues bueno, tienen beneficios muy importantes para el cuerpo. Al final el estrés somete al cuerpo a una gran demanda, con lo cual cuanto más cuidado esté mi cuerpo, tanto física como mentalmente, mejor voy a soportar este estrés, ¿vale? En este caso también, pues bueno, la alimentación cobraría un papel importante, ¿vale? Tiene una gran influencia sobre nuestro estado de ánimo y también sobre el estado de nuestro cuerpo. Es decir, si yo sé que tengo una carga elevada de estrés, pues bueno, voy a cuidarme lo máximo posible para estar lo mejor posible y poder gestionar este nivel de estrés. Otras técnicas que podemos aplicar para gestionar este estrés, pues bueno, una de ellas es la gestión eficaz del tiempo. Además, dentro del sistema educativo, el trabajo del profesor va abarcado por muchos tiempos, ¿no? Ahora es la etapa de las evaluaciones, luego será la corrección de exámenes, luego las evaluaciones finales, ¿vale? Es algo que requiere una planificación, ¿vale? Llevar una planificación a corto y medio plazo de todas las tareas que tenemos que hacer nos ayuda, primero, a ir cumpliendo objetivos, ¿vale? Y ver que los estamos cumpliendo, ¿vale? Esto va a mejorar nuestra percepción de autoeficacia, que tan importante es a la hora de tener más o menos estrés, ¿vale? ¿Qué consejos o qué claves podríamos dar para que sea una planificación adecuada? ¿Vale? Pues bueno, en primer lugar podríamos crear listas de tareas que tenemos que realizar para que no se nos olvide ninguna, ¿vale? Luego ordenarlas en función de la dificultad y de la urgencia de realización. Incluir en esta planificación descanso y ocio, algo que se nos suele olvidar, ¿vale? Y que favorece mucho la aparición del estrés y dificulta la gestión, ¿vale? Y tener margen para el error. ¿Esto qué significa? Que muchas veces planificamos tan estrictamente que si nos salimos un poco, ese error ya nos aumenta esa sensación de estrés y esa percepción de no ser eficaces en nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, tenemos que planificar, pero tenemos que marcarnos también objetivos que sean realistas. Y para ser objetivos realistas tienen que tener en cuenta nuestras capacidades, el tiempo que tenemos y el estado emocional en el que nos encontremos, algo que también olvidemos mucho. Si yo tengo una carga muy grande de estrés, si yo estoy pasando por un mal momento, está claro que no voy a tener la misma respuesta ante mi trabajo que si no lo tuviese, ¿vale? Es decir, esto también entraría dentro de marcarnos objetivos realistas. También es muy importante la actitud con la que nos enfrentemos a nuestro trabajo, ¿vale? Actitud flexible y compasiva. Esto es sumamente importante, el cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si yo planifico, me marco unos objetivos poco realistas y encima me castigo por no llegar a ellos, ¿vale? Esto va a aumentar mucho el estrés, aumentar mucho las sensaciones negativas que yo tengo hacia mí mismo y hacia mi rol de profesor, hacia mi autoeficacia, ¿vale? Y bueno, y asumir ese error o ese posible error como parte del proceso y tratarnos con compasión. Es decir, si yo me estoy sintiendo mal, si un profesor se está sintiendo tal y como hemos descrito con este síndrome, es normal que no llegue a todos,
¿vale? Muchas veces también el parar o el asumir que no somos capaces en ese momento de realizar nuestro trabajo y pedir una baja quizás sea la mejor opción y sea la actitud más compasiva con nosotros mismos. Otra de las cosas que me parecen muy importantes es aprender a poner límites, ¿vale? Hemos visto que la profesión docente se caracteriza por tener o exigir mucha implicación con los alumnos, muchas veces es muy motivacional, pero claro, eso también lleva a que el poner límites sea muy difícil, pero sea muy necesario, ¿vale? Es decir, si yo me implico poco y estoy muy desmotivado con mi trabajo, esto va a ser negativo, pero también si lo hago en exceso, ¿vale? ¿Qué puede ayudar en estos casos? Pues bueno, en primer lugar, tener rituales para salir del rol del profesor, es decir, no puedo ser profesor 24 horas al día, ¿vale? Tengo que saber desconectar, tengo que saber salir de ese entorno laboral y de esas preocupaciones que lo acompañan, ¿vale? Tengo que tener, por ejemplo, lugares de trabajo prohibido, aunque es muy difícil a veces no llevarnos tareas a casa. Pues bueno, tener incluso lugares prohibidos, ¿no? Este es mi sitio de descanso y ahí sí que no voy a poner en marcha todas esas preocupaciones que ya me he llevado a casa. Y también es muy importante, por ejemplo, tener la rutina al salir de trabajar que cierre con ese momento del día, por ejemplo, pues bueno, practicar deporte, dar un paseo, una ducha, cada uno allí tendrá eh, sus cosas que le funcionen, ¿vale? Y luego otro tip podría ser el practicar el mindfulness o el vivir en el momento presente, ¿vale? Ahora mismo no estoy en mi puesto de trabajo, estoy en mi casa, voy a disfrutar del momento y mañana será otro día, ¿vale? Lo que decía antes, el no llegar a todo cuando la situación nos sobrepasa y decir que no puedo, también es poner límites. Y eso es muy necesario, ¿vale? Saber reconocer cuando de verdad no puedo hacerlo. No es que no quiera, sino es que no soy capaz. Otra de los puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta es esa red de apoyo, ¿vale? Tanto dentro como fuera del aula. ¿Para qué nos sirve esta red de apoyo? Pues bueno, dentro del centro, con otros docentes, nos sirve para compartir experiencias, nos sirve para obtener apoyo emocional, nos sirve para obtener consejo, para gestionar o compartir esa gestión emocional, ¿no? con los otros y también para aumentar la sensación de seguridad en nuestras decisiones, ¿no? Si yo comparto un problema profesional con un compañero y él me recomienda o me aconseja lo que haría según su profesión, también como docente, pues bueno, eso seguro que me da un poco de más de seguridad para afrontar estas problemáticas dentro del aula, que como hemos visto es muy importante en el desarrollo de este síndrome, el no tener esta sensación de inseguridad, ¿de acuerdo? También, bueno, pues tener otra visión de la situación problema, algo desde fuera, algo más imparcial, también puede ayudar a que gestionemos esa situación dentro del aula. También es muy importante tener este apoyo fuera del aula, ¿no? Para tomar perspectiva y distancia de nuestro trabajo, también obtener apoyo emocional y también, pues bueno, gestionar esas emociones que pueden surgir. Esto también está muy relacionado con el aceptar ayuda, ¿vale? Aceptar esa ayuda cuando la necesitamos es una habilidad. Es una habilidad. Hay gente que le es más fácil, pero por norma general nos suele costar mostrar esa debilidad que tenemos en ese momento y aceptar ayuda. Por otro lado, también en cuanto a la gestión emocional con los otros, ¿vale? Sería, como hemos visto en el cuadradito de antes, la empatía y las habilidades sociales. Por un lado, la empatía sería identificar las emociones que están sintiendo los demás
¿vale? Y todas esas habilidades sociales nos harían actuar de una manera adecuada. Por ejemplo, usando el lenguaje asertivo, la escucha activa, ¿vale? Esto es algo fundamental que se tiene que usar, ¿no?, para la resolución de conflictos. Como os he dicho, que tenéis un webinar colgado sobre gestión de conflictos, no me voy a detener mucho en esto, ¿de acuerdo? Podéis ver el webinar de la otra compañera que lo hizo, ¿vale? Y vamos a pasar al último punto, que sería la adaptación al puesto de trabajo. El analizarnos a nosotros mismos, el tomar conciencia de nuestras debilidades e intentar mejorarlas, ya sea formarnos, por ejemplo, en resolución de conflictos o en gestión emocional, o incluso en otras habilidades como, por ejemplo, las nuevas tecnologías o en los idiomas, que esto es algo que está a la orden del día y que durante este último año pues, muchos profesores han tenido un nivel de estrés muy elevado por tener que adaptarse a la nueva forma de dar clase a través de las nuevas tecnologías, ¿vale? Pues bueno, si yo soy consciente de ello y tengo intención y me formo, ¿vale? Pues esto ¿qué va a hacer? Va a aumentar la percepción de eficacia que tengamos sobre nosotros mismos y evidentemente si sube la percepción de autoeficacia, ¿vale?, va a disminuir el nivel de estrés que nosotros sintamos, ¿vale?, y esas emociones negativas. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, pues a través de cursos formativos de reciclaje, que sé que los profesores tenéis, o a modo individual, como complemento a nuestra formación, pues a través del webinar o a través de, pues bueno, de ir a terapia para manejar mejor mis emociones. Es decir, esto es algo que nos va a servir. Y entonces, invertir un poco de tiempo va a hacernos bien. Y por último también la actitud realista y compasiva, ¿no?, que he nombrado con anterioridad. La compasión es una manera de tratarnos basada en la honestidad y en el amor propio y en darnos lo que necesitamos, es decir, el autocuidado. Esa palabra que últimamente sale tanto, ¿no?, y que tampoco sabemos muy bien qué es. Pues bueno, tratarnos con compasión, aceptar que no podemos y pedir ayuda, ¿vale?, sería parte de ese autocuidado y de ser honestos con nosotros mismos. También recompensar nuestro trabajo. Hemos visto que no recibimos mucho o que no tenemos socialmente ese reconocimiento. Pues bueno, como profesionales, ¿vale?, tenemos que reconocer nuestros esfuerzos. Puede que no estemos llegando a todo, pero es que fíjate todo lo que hemos hecho, fíjate todo lo que nos exigen. Pues bueno, reconozco que no puedo llegar a todo, pero me premio por todo el esfuerzo realizado, que seguro que no ha sido poco durante este último año. Vale, todo esto ha ido un poquito enfocado a la prevención, ¿vale? Cómo yo puedo prevenir la aparición o cómo puedo quizás gestionar estos primeros síntomas. Pero sí que es verdad que cuando ya estamos en etapas más avanzadas, cuando ya tenemos la sintomatología más grave que sería el burnout, ¿vale?, acudir a terapia puede ser clave para mejorar nuestra situación, ¿vale? Acudir a un profesional o animar a aquellos que lo necesiten a acudir a alguno, pues bueno, sería fundamental en algunos casos. Bueno, os voy a dejar por aquí, bueno, voy a finalizar ya la charla, ¿vale? Y voy a dejar por aquí mi correo, mis redes sociales, por si alguno tiene o alguna tiene alguna duda o le puedo ayudar en algo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido un poquito para entender este síndrome y que podáis aplicar ciertas estrategias en el aula.